Bueno, ahora vamos a empezar otro tema que es algoritmos evolutivos. Estos son procesos en el cual se le aplica técnicas evolutivas de la naturaleza para encontrar óptimos, estructuras óptimas. Y hay una variedad de, de estos tipos de sistemas, los algoritmos genéticos, las estrategias evolutivas y la programación evolutiva. Los algoritmos genéticos son caracteres, son cadenas de caracteres que representan un sistema y que la modificación de estos caracteres implica una solución. Generalmente son enteros binarios. Entonces se hacen transformaciones que veremos más adelante para encontrar ese óptimo. Las estrategias evolutivas son relacionadas a números reales, el cual representa también un problema o codifican un problema y se le aplica estrategias evolutivas, procesos evolutivos para encontrar una solución, un óptimo también. En el caso de la programación evolutiva están constituidas por máquinas o programas en un conjunto. Estos programas se mezclan con con las reglas evolutivas de evolución y dan unas transformaciones, o sea, dan resultados óptimos, o sea, se encuentra el mejor resultado posible. Hay ciertas diferencias entre en programas evolutivos y programación genética que hay que tener en cuenta y considerar. En los programas evolutivos se hace evolucionar una estructura de datos, una codificación de un sistema, el cual son sometidas a transformaciones específicas de evolución para encontrar una solución. En la programación genética está constituida básicamente por programas que resuelven un cierto problema. Estos programas lo pueden resolver bien, más o menos mal o muy mal, pero se combinan a través de estrategias evolutivas y se encuentra un mejor programa para resolver el problema. En eso se consiste la principal diferencia entre estos dos. Entre estas dos programaciones, entre estas dos formas de programación. Ahora vamos a hablar un poco sobre la evolución. La evolución tiene tres principales objetivos. Hay que seleccionar, cuando una pareja se selecciona la pareja con quien se va a reproducir. Hay algo que generalmente se escucha que es muy malo, pero es súper necesario para la evolución, que se llama la mutación. Y a la final tenemos el objetivo de la evolución, reproducirse, que tus genes se reproduzcan y trasciendan en el tiempo, en el tiempo. Ahora bien, todos estos procesos están va a depender de cómo está el ambiente. O sea, el ambiente define qué es lo que va a pasar. Y nosotros podemos, en este marco de contexto, nosotros podemos diseñar algoritmos para que resuelvan un problema. Y en eso consiste la programación evolutiva o la programación genética. ¿Qué problemas podemos resolver con estos algoritmos evolutivos? Principalmente son problemas de muy alta dimensionalidad, es decir, de muchas variables. Y que las soluciones deben ser cualitativamente comparables unas con otras. Es decir, se tiene que saber de alguna manera cuál es mejor o cuál es peor. Para ello se necesita primero definir un patrón que represente la solución del problema. O sea, un patrón. Como ya dije, allí entra el arte de las personas, del programador, en definir bien el patrón del problema. Al definir el patrón hay que asegurarse que la interacción no sea consigo mismo, sino que sea con otras soluciones. Y además hay que definir el ambiente, el entorno. O sea, hay que definir una función que evalúe los individuos. Y en virtud de esa evaluación se selecciona. ¿Qué condiciones debe existir? Primero, que el espacio de búsqueda sea acotado, es decir, existe una región donde nosotros podamos buscar. Y dependiendo de esta región
o de la fineza de la solución va a ser la cantidad de tiempo que nos va a llevar. En segundo lugar, tiene que existir un procedimiento relativamente rápido de evaluación, es decir, saber si la solución propuesta es buena o es mala. Entonces, para eso debe existir una forma rápida de saber esa característica. También la codificación debe permitir los cruzamientos y debe permitir las mutaciones y así seleccionar pues los progenitores o las mutaciones que se adapten mejor a su entorno, a su ambiente. Bueno, ¿en qué consiste un algoritmo? Primero hay que inicializar una población, es decir, proponer un tipo de población. Se puede hacer de varias maneras, pero las dos principales, bien sea a través de colocando una población inicial aleatoria, o bien sea colocando una población inicial ya establecida, previamente por algún método o alguna medición. Después de eso hay que evaluar cada individuo, a ver qué tan bueno, qué tan malo es, en función de la solución que se quiere. Y después de esto hay que hacer varias iteraciones. Primero seleccionamos a los padres, dos padres, tres padres, dependiendo de del método de selección. Después combinamos los padres para ver qué productos tenemos. Con una probabilidad baja, generalmente muy baja, se puede agarrar a uno de los padres y hacer que muten. Eso le da al sistema pues un pequeño ruido de tal manera de que no se quede en un mínimo local o pueda acelerar una solución. Por cada recombinación o individuo mutado hay que evaluar a ver qué tal el individuo y en función de la evaluación actualizar mi población y seleccionar una nueva población de individuos, el cual vuelve a hacer mientras el ciclo. Bueno, después de evaluar hay que seleccionar. ¿Y cómo podemos seleccionar? Aleatoriamente. Volvemos a coger aleatoriamente y volvemos a seleccionar ver la descendencia y evaluarlas. También evaluamos solamente los mejores o seleccionamos en un conjunto que sean los mejores mediante un umbral. Aquí el peligro es que se me reduzca la población de manera crítica. También podemos agarrar una probabilidad. Seleccionamos entre los mejores una cierta cantidad de hijos y con esto podemos volver a tener una nueva población. Podemos seleccionarlos todos otra vez, pero eso sería poco eficiente. Y también podemos seleccionar solamente el mejor. Allí el peligro de seleccionar solamente el mejor es que quedemos en un mínimo local. Bueno, ya después de haber seleccionado los padres, se puede aplicar diferentes combinaciones para tener su nueva descendencia, que es la recombinación, la mutación y la translocación. Vamos a ver qué es la recombinación binaria. Aquí se utiliza el algoritmo genético ya. Y la estrategia es sencillamente agarrar algunos de los padres, agarrar algunos segmentos y colocarlos en otro hasta tener una nueva descendencia. También se puede hacer por bloques, un bloque de un padre, el bloque de otro padre y tener una nueva descendencia. Estas son dos estrategias de combinación que se puede utilizar, de recombinación binaria que se puede utilizar. En el caso de una combinación real, o sea, de códigos con números reales, se tiene que hacer a través de un número aleatorio R. Aquí tenemos un hijo que es de la descendencia de un padre que tiene con una probabilidad R o una porción R del padre 1 y una porción R menos 1 del segundo padre. Aquí los combinamos y tenemos una nueva descendencia. En el caso binario. En el caso real tenemos un espacio mucho más amplio, bueno, infinito realmente,
para combinar estos dos padres y podemos extenderlo cuanto nosotros queramos. La mutación consiste en alterar una de las características de los individuos de la nueva generación. Y esto evita, como ya se les mencionó, que quede atrapado en un máximo o en un mínimo local. Generalmente las mutaciones no se hacen sobre los individuos, sobre los mejores individuos. Generalmente, no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos este progenitor, este individuo, perdón, y se le cambia uno de los caracteres. La translocación. Generalmente se combina un conjunto o grupo de un genoma de un lugar a otro. Esto se hace porque es cuando uno quiere que cierta codificación del genoma quede intacta, es decir, no cambie durante la evolución. Entonces se prefiere que se aplica este tipo de recombinación. Vamos a ver ahorita un pequeño ejemplo de cómo puede funcionar un algoritmo genético. Vamos a partir de esta función f de x igual a x al cuadrado. Esta función vamos a tratar de utilizar un algoritmo genético para encontrar el máximo valor para esta función, pero con la restricción de que el valor máximo sea de 31. Bueno, con esta restricción nosotros podemos hacer lo siguiente, que 31 puede escribirse como un número binario. Aquí tenemos la estructura de los números binarios. Coloqué comas para separar los índices y así poder visualizarlo más. Entonces seleccionamos al azar 6 dígitos en números binarios, totalmente al azar, los cuales los tenemos aquí abajo. Selecciona al azar, se coloca al azar estos 6 números que están aquí, se etiqueta como individuo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que tenemos los valores de la función, y los emparejamos. También esto se hace al azar. El 1 que le corresponde al 6, el 2 al 3, por supuesto al 3 al 2, ya después emparejado ya el 3 queda restringido con tener el 2, el 4 el 5. Entonces ya lo ponemos a competir a ver cuál de estos individuos es el mejor para alcanzar el máximo. Obviamente aquí el mejor individuo para alcanzar el máximo es el 6, pero si comparamos el 1 con el 6, este tiene un valor de 12, el 6 tiene un valor de 1, obviamente va a ganar el individuo 1. El 2 con el 3, este tiene un valor de 18, y el 3 tiene un valor de 15, va a ganar el de 18. El 4 con el 5, el 4 tiene un valor de 24 y el 5 de 26 y gana el de 26. Y aquí los individuos ganadores los colocamos en la siguiente tabla. Se repiten los individuos ganadores y selecciona sus parejas al azar de igual manera. Aquí se hace algo adicional. Ahora ya los pusimos, ya se colocó, ya se hicieron competir entre ellos, y ahora vamos a seleccionar el cruzamiento entre los bits o la reproducción y seleccionamos los individuos. Aquí tenemos el individuo 1 y lo vamos a emparejar al azar con el individuo 5. Por supuesto no se va a emparejar consigo mismo, entonces se empareja con el individuo 5 que está acá, el 2 con el 3 con el 2 obviamente, el 4 con el 6 y así. Entonces vamos a comparar el individuo 1 con el individuo 5. Tenemos estos 3. Aquí nosotros seleccionamos un solo bit para ambos. Este bit es el que se va a cruzar, es decir, este bit de 0 va a pasar para el otro lado, aquí en el individuo 5, y el individuo que tenía 5 que tenía de 1 va a pasar para el individuo 1 que está acá. Al siguiente pareja escogemos 3 bits, el 2 con el 3, y hacemos exactamente lo mismo. Estos 3 los
los cruzamos para hacer la nueva selección. Este es 0, 1, 0, 1, 1, y aquí tenemos 0, 1, 1. Aquí tenemos el 1, 0, 0, que va a ser ahorita el 1, 0, 0, y estos los cruzamos. Este tenía 0, 0, ahora va a tener 10, aquí está, y el que tenía 10 acá, ahora va a tener 0, 0. Entonces, y así se hace sucesivamente. En una sola interacción, fíjense que tiene un valor máximo de la función de 784 y una media de 676. O sea, mientras que en la pasada interacción, en lo del grupo original, tenía un máximo de 386 y una media de 324. Obviamente, pues hay una sensible mejora en una sola interacción. Si esto se repite en una población más grande y con muchas más interacciones, seguramente vamos a llegar al valor esperado. Ahora vamos a crear una pequeña subrutina de inicialización de una población para un problema dado. Esta función de inicialización o de crear población va a tener estas variables, va a tener el número de población, o sea, cuántos individuos hay y cuántas variables por cada individuo. Tenemos un límite superior y un límite inferior. Y tenemos una bandera verbosa cual va a mostrar los procesos en pantalla. El límite inferior es el vector con el límite inferior para cada variable, cuáles son los valores mínimos que puede tener, y el límite superior son cuáles los valores superiores que pueden tener. Esta subrutina o esta función retorna una matriz de tamaño de n población por n variables, que representa toda una población. Primero vamos con las comprobaciones. La primera comprobación vamos a ver si el límite inferior no es nulo y la longitud no es diferente al número de variables. Entonces el proceso para y nos dice que el límite inferior debe tener un valor por cada variable, y si no se desea tener un límite inferior, hay que colocarle la función NA, por ejemplo, como está aquí metida, como aquí tenemos la instrucción. Lo mismo podemos hacer con el límite superior, donde tenemos el mismo caso. La otra condición sería que si el límite superior es nulo y el límite inferior es nulo también, son nulos, entonces nos daría una señal, una bandera de peligro, una advertencia. Aquí nos dice que es altamente recomendable indicar los límites dentro de los cuales debe buscarse la solución para cada variable. Si no se da esa instrucción, por defecto va a tener estos dos valores: 10 a la menos 3, menos 10 a la 3 y más 10 a la 3. Otra comprobación que deseamos tener es que si los límites superiores tenemos para cualquier valor de NA en los límites superiores y para cualquier valor de del límite inferior NA, también nos da una advertencia. Eso quiere decir que vamos a tener los límites inferiores, vamos a emplear los límites predefinidos de menos 10 a la 3 y 10 a la 2. Aquí nos dice, nos volvemos a repetir, que si no se especifica el límite inferior, se va a tomar y si el límite aquí lo tenemos reflejado, tanto el inferior como el superior. Entonces, sencillamente aquí asignamos los valores. ¿Qué más tenemos acá? Si los límites no son nulos y se reemplaza por aquellas posiciones NA, es decir, si no son nulos, tenemos que reemplazarlos por esto. Es decir, si esto no es nulo, colocamos estos valores, y si este es nulo, colocamos estos valores. Eso es una condición que podría pasar. Al final vamos a crear una población, el cual regresa a la matriz que ya se indicó de esta manera,
donde tenemos los datos no asignados, la población, las variables. Y el bucle por cada individuo va a ser el siguiente. Se crea un valor NA por cada individuo con sus n variables. Se repite n veces. Por cada variable nj, o sea, por cada valor datos, pues vamos a tener n variables. Entonces se le va a asignar el límite inferior un valor aleatorio, un solo valor aleatorio, y va a tener los valores entre el límite superior y límite inferior ya señalados anteriormente. Y este nuevo valor se le va a añadir a la primera a la estructura de población. A la final va a generar la fecha de la creación, los individuos, la matriz, por la población inicial, etcétera. Entonces en esto consiste la primera subrutina o la primera función que vamos a emplear, que es la inicialización de la población. Ahora vamos a ver cómo es el ajuste de un individuo o el fitness. Para eso construimos una función que se va a llamar calcular fitness individuo, el cual va a tener por supuesto el individuo, la función objetiva la cual se desea optimizar, el tipo de optimización que se va a realizar y si se desea que se muestre en pantalla o no. Obviamente va a tener los individuos, la función objetivo, el tipo de optimización, maximizar o minimizar, dependiendo de lo que se quiera. Y vamos primero con las comprobaciones iniciales. Primero, si el individuo tiene una longitud diferente en la forma, en los nombres y en la longitud, va a parar el proceso y va a mostrar lo siguiente, que los individuos deben tener tantos valores como argumentos tiene la función objetivo. Aquí vamos a hacer el cálculo del ajuste. Aquí vamos a ver si se quiere maximizar, se va a ejecutar la función objetivo dependiendo de los de estos valores de los individuos que se tenga, y si se desea maximizar se hace lo mismo pero con la función de negativo, y si no, pues va a decidir, bueno, se va a parar el proceso y le va a preguntar al que simula, bueno, qué desea, si maximizar o minimizar. Solo puede hacer esas dos cosas. Después va a devolver los resultados. Aquí el individuo, la optimización, y aquí me va a devolver cómo es el individuo y cómo va y cuáles van a ser sus valores y cuál es su mejor ajuste. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Al utilizar la función aquí tenemos la función objetivo, que va a ser función, va a ser x1 y x2 y va a ser la suma de estos dos valores. Aquí lo ejecutamos con un vector de superior e inferior de 10. La función objetiva va a ser la función, la optimización puede ser maximizar o minimizar, y vamos a decir que lo muestre en pantalla. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta función, el ajuste de una población de individuos. Aquí tenemos la función objetivo, lo que queremos optimizar. Aquí creamos la población, va a ser número de población 5, n2, valores iniciales inferiores y superiores, y que nos muestre en pantalla. Aquí con la función de crear población que ya hemos visto, y aquí vamos a obtener el fitness de la población. Se introduce la población, la función, queremos minimizar, y si nos lo muestra en pantalla, y con esto pues nos va a mostrar cuál es el mejor ajuste de la población. Ahora vamos a ver cómo es la selección de los individuos. Aquí primero vamos a cargar la librería tDiverse, que es para manipulación y visualización de datos. Construimos este vector de ajuste, el cual es regresivo, y después construimos una estructura de datos con 500 espacios no asignados. Esos espacios asignados los vamos a llenar a través de el método de selección de individuos, el cual va a estar soportado sobre el vector que ya hemos definido, y el método de selección va a ser ruleta. Después vamos a redefinir las selecciones de ruleta a través de un data frame,
de la selección de ruleta que vimos aquí arriba, que coincida con el método de ruleta, un método de selección de ruleta a través de la función mutate, que veremos más adelante. Igual lo podemos hacer con el método rank, igual bajo la misma estructura, y con el método turnate, cual escoge pares, y los graficamos con estas instrucciones que aquí tenemos.